veces crees que él ya te olvidó, que no piensa en ti, que siguió adelante como si nada hubiera pasado, pero te equivocas. Hay algo mucho más profundo que la lógica o el orgullo masculino, porque cuando un hombre piensa constantemente en una mujer, aunque lo niegue, aunque lo oculte, no lo hace por casualidad, lo hace por 3 razones tan poderosas que él mismo no se atreve a confesar. Y lo curioso es que ninguna de esas razones tiene que ver con el amor romántico que las películas nos venden. Son impulsos mucho más primitivos, mentales y emocionales. Impulsos que lo mantienen conectado a ti incluso cuando intenta borrarte de su vida. Pero antes de entender esas razones ocultas, necesitas comprender algo. Los hombres rara vez dicen lo que realmente sienten. Aprenden desde niños a ocultar, a disimular, a proteger su ego. Por eso, cuando un hombre piensa en ti todo el tiempo, su mente se llena de contradicciones. Desea olvidarte, pero no puede. Quiere avanzar, pero algo dentro de él lo detiene. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en ese pensamiento que vuelve una y otra vez cuando él está solo, cuando se acuesta, cuando escucha una canción o ve algo que le recuerda a ti. Este tipo de conexión no es casual, es un reflejo de lo que tú despertaste en su mente, porque hay mujeres que dejan huellas superficiales y otras que dejan cicatrices invisibles, y esas cicatrices son imposibles de ignorar. Por eso, si alguna vez te has preguntado por qué él sigue apareciendo, por qué aún te escribe, o por qué parece tan seguro pero vuelve a mirar tus redes, este video te va a mostrar lo que realmente pasa en su cabeza, porque detrás de ese silencio, o esa aparente indiferencia, hay 3 razones psicológicas que lo hacen seguir pensando en ti, 3 razones que jamás va a confesar, ni siquiera a sí mismo. Y te aviso algo, cuando entiendes cómo funciona la mente masculina, dejas de sufrir y comienzas a tener el control. La diferencia entre una mujer que sufre por un hombre y otra que es valorada está en lo que sabe sobre cómo ellos realmente piensan. Por eso preparé un manual en PDF llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Si de verdad quieres entender qué lo hace sentir apego, deseo, culpa o necesidad por ti, este manual te va a abrir los ojos. Te dejo el link en el primer comentario fijado para que lo descargues antes de que lo retiremos. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a descubrir no es lo que él dice, sino lo que su mente no puede esconder. Recuerdo perfectamente el día en que me di cuenta de que él todavía pensaba en mí. No fue por un mensaje, ni por una llamada. Fue algo más sutil. Una mirada rápida en una historia, una canción que compartió, una frase que parecía tener mi nombre escondido entre las palabras. Y ahí entendí que, aunque fingiera estar bien, su mente seguía atrapada entre lo que vivió conmigo y lo que intenta negar. Durante semanas me pregunté por qué los hombres hacen eso. ¿Por qué pueden irse, alejarse sin decir nada, y aún así seguir apareciendo cuando menos lo esperas? A veces te bloquean, luego te desbloquean, a veces te ignoran, y después reaccionan a una foto. Es como si no quisieran volver, pero tampoco pudieran soltar. Y lo más desconcertante es que ellos mismos no lo entienden, porque no se trata de amor en el sentido romántico, se trata de lo que tú representaste dentro de su mente. Yo también caí en esa trampa emocional. Creí que si él pensaba en mí, era porque aún me amaba. Pero con el tiempo comprendí que el pensamiento masculino no funciona igual que el nuestro. Ellos no vuelven por amor, vuelven por lo que perdiste dentro de ellos. Por el control, por la energía, por la emoción que los hacía sentirse vivos. Un hombre puede extrañar sin querer volver, puede mirar tus fotos sin desear una relación, puede pensar en ti no porque te ame, sino porque algo dentro de él no ha encontrado reemplazo. Y mientras tú sufres preguntándote qué hice mal, él lucha en silencio con pensamientos que ni siquiera se atreve a admitir. La mente masculina tiene una forma curiosa de procesar las emociones. Cuando pierde a una mujer que realmente lo marcó, no la olvida, solo la reprime. Pero lo reprimido siempre vuelve. Vuelve en los momentos más simples, cuando se queda en silencio, cuando bebe, cuando escucha una canción que tú solías cantar, cuando pasa por un lugar donde estuvieron juntos, y aunque él intente parecer fuerte, esa lucha interna lo delata.
Por fuera puede mostrarse indiferente, pero por dentro está dividido entre el deseo y la culpa, entre lo que siente y lo que no puede aceptar. A veces se convence de que te olvidó, hasta que otra mujer intenta ocupar tu lugar y no puede, porque lo que él tenía contigo no era simplemente compañía, era conexión, una conexión que se graba en la memoria emocional, no en la lógica, y por eso, aunque haya 1000 razones para alejarse, hay 3 motivos muy profundos que lo atan mentalmente a ti, motivos que no son fáciles de entender, pero que explican por qué sigue pensando en ti incluso cuando dice lo contrario. Yo misma lo vi con mis propios ojos. Lo vi intentar rehacer su vida, sonreír con otra, fingir que todo estaba bien, pero la mirada no mentía. Cada vez que cruzábamos caminos, ese silencio decía más que cualquier palabra, y entendí que lo que nos unía no era la historia que tuvimos, sino lo que su mente no podía cerrar. Porque cuando una mujer deja una marca psicológica, no hay olvido que la borre. Y créeme, si él sigue pensando en ti, no es casualidad, no es debilidad, es algo mucho más complejo, algo que él jamás te confesará, pero que su comportamiento delata cada vez que intenta negarlo. Cuando un hombre no puede sacarte de su cabeza, no es casualidad. Su mente se aferra a ti por 3 razones tan poderosas que él mismo no sabe cómo explicarlas. Y aunque cada una se manifiesta de forma diferente, todas tienen algo en común. Lo hacen sentir algo que no encuentra en ninguna otra parte. Primera razón, lo marcaste emocionalmente cuando él menos lo esperaba. Un hombre puede salir con muchas mujeres, puede tener relaciones, puede aparentar que está bien, pero hay una diferencia enorme entre una mujer que pasa y una mujer que deja huella. Tú lo marcaste en un momento en que su mente no tenía defensas, quizás cuando él estaba herido, inseguro, o simplemente en búsqueda de algo que no sabía poner en palabras. Y ahí entraste tú, no como una cualquiera, sino como un reflejo emocional. Lo hiciste sentirse visto, comprendido, admirado. Le diste una sensación de validación que no conocía. Y cuando un hombre siente eso por primera vez, su cerebro crea una asociación profunda. Ella es la fuente de mi calma, de mi identidad, de mi refugio. Por eso, aunque él intente olvidarte, su mente no puede, porque no está buscando a ti, está buscando esa sensación que solo tú le diste. Y cuando no la encuentra en otras, vuelve mentalmente a donde la sintió por primera vez. Por eso muchos hombres reaparecen sin saber por qué. No te buscan realmente, buscan volver a sentirse como se sentían contigo. Segunda razón, lo hiciste enfrentarse a sí mismo. Hay algo que los hombres temen más que perder a una mujer: verse en el espejo emocional que ella les pone enfrente. Contigo, él vio sus debilidades, vio lo que era y lo que no quería aceptar, vio que no era tan fuerte como fingía, que necesitaba más de lo que admitía, y eso lo asusta. Pero esa incomodidad también lo marca, porque cada vez que intenta estar con otra mujer, algo se activa en su mente. Ella no me reta, no me desafía, no me refleja. Tú, sin querer, lo hiciste evolucionar. Y aunque en el momento eso lo confundió, con el tiempo se dio cuenta de que nadie más lo hizo sentir así. El ego masculino puede resistirse, pero la mente no olvida a la mujer que lo hizo verse distinto. Por eso, aunque él no lo diga, sigue pensando en ti, porque tú fuiste su espejo más honesto, y aunque dolió, le revelaste una parte de sí mismo que no puede borrar. Tercera razón, lo hiciste sentir que te perdió, y eso lo persigue. Nada impacta más a un hombre que la sensación de pérdida, no del cuerpo sino de la presencia. Cuando tú te alejaste, no hiciste drama, no rogaste, no suplicaste, simplemente desapareciste de su mundo sin cerrar la puerta, pero sin volver a abrirla tampoco. Y ahí comenzó su verdadero conflicto, porque mientras estabas disponible, él se sentía en control, pero cuando entendió que ya no estabas, que tu atención y tu energía se fueron, su mente entró en modo búsqueda. La mente masculina no tolera perder lo que considera suyo, incluso si ya no lo valora. Y cada vez que nota tu ausencia, cada vez que ve que estás bien sin él, su cerebro lo interpreta como una amenaza a su ego, a su identidad. Ahí es donde empieza a pensar en ti obsesivamente, no porque te ame, sino porque siente que perdió algo que no puede reemplazar.
Y lo más curioso es que, cuanto más intenta olvidarte, más presente te haces, porque su mente se resiste a aceptar que fue él quien destruyó lo que no sabía valorar. Estas 3 razones lo mantienen atado a ti. Aunque él jamás lo diga, no lo va a admitir, porque aceptar que aún piensa en ti sería aceptar que perdió el control, y los hombres no soportan sentirse vulnerables ante una mujer. Prefieren fingir que olvidaron, que no les importa, que ya superaron todo, mientras por dentro siguen recreando cada conversación, cada beso, cada momento. A veces incluso idealizan lo que vivieron. En su mente, tú te conviertes en una especie de símbolo, la mujer que lo entendió, la que lo hizo sentir vivo, la que lo confrontó, la que se fue sin destruirse. Y eso, para un hombre, es inolvidable. Por eso, cuando él reaparece con mensajes confusos, cuando te busca sin razón o cuando parece no poder avanzar, en realidad está atrapado en esas 3 emociones: la conexión, el reflejo y la pérdida. 3 fuerzas que lo mantienen mentalmente unido a ti, aunque físicamente esté lejos. Y tú necesitas entender esto no para volver, sino para recuperar tu poder. Porque una vez que sabes cómo funciona su mente, dejas de reaccionar y comienzas a dirigir. Dejas de ser el recuerdo, para convertirte en la lección. Y si quieres profundizar más en cómo piensan los hombres, en qué los hace arrepentirse, desear o temer perderte, he preparado el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. No es solo un PDF, es una guía que separa a las mujeres que repiten ciclos de dolor de las que son verdaderamente valoradas. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado, antes de que lo retiremos. Cuando no entiendes estas razones, caes en la trampa más común, pensar que él sigue en tu vida porque te ama, cuando en realidad solo está lidiando con su propio vacío. Y mientras tú interpretas sus señales como esperanza, él simplemente está alimentando su ego con tu atención. Por eso, hay tantas mujeres atrapadas en relaciones intermitentes, en vínculos que no avanzan, en mensajes que nunca llegan a nada, porque no saben leer lo que realmente pasa en la mente masculina. La verdad es que, cuando un hombre piensa en ti pero no actúa, no es amor, es confusión. Cuando te busca pero se aleja, no es destino, es necesidad de control. Y cuando parece arrepentido, pero no cambia, es ego herido. Si no entiendes eso, terminarás girando en círculos, esperando que un hombre resuelva algo que ni siquiera comprende dentro de sí. Mientras tanto, tu energía se agota, pierdes tu brillo, tu enfoque, tu paz. Empiezas a medir tu valor por su atención y sin darte cuenta, te conviertes en una sombra emocional de lo que fuiste. Y eso es exactamente lo que no puedes permitir, porque la mujer que no entiende cómo funciona la mente masculina se convierte en su espejo, pero no en su desafío. Y cuando él deja de verte como un desafío, también deja de verte como un valor. El amor masculino no se sostiene en la emoción, sino en la admiración. Y para que te admire, debes volverte impredecible, inalcanzable, consciente de lo que vales. Por eso entender estas 3 razones no es una simple curiosidad, es una ventaja emocional. Cada vez que él intenta manipularte con el silencio, tú ya sabes lo que está haciendo. Cada vez que vuelve con nostalgia, tú entiendes que no es amor, sino culpa. Cada vez que quiere hacerte dudar de ti misma, tú te mantienes firme porque ya conoces el juego. El conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es libertad. Y cuando sabes cómo piensan ellos, no necesitas venganza, ni pruebas, ni explicaciones. Solo sonríes y te alejas, sabiendo que su mente, tarde o temprano, volverá a ti. Porque la mente masculina siempre regresa a donde sintió algo real, pero esta vez, tú ya no estarás esperando. Y aquí es donde muchas mujeres fallan. Creen que perder a un hombre es el final, cuando en realidad es el principio de su poder. El verdadero error no es haber amado, sino no haber aprendido. Cada historia te deja una lección, y si no la usas, repites el mismo dolor con distinto rostro. Por eso, si sientes que sigues atrapada entre lo que fue y lo que pudo ser, necesitas claridad, y esa claridad solo llega cuando entiendes cómo ellos piensan, sienten y deciden. El Manual de la Mente Masculina no es un libro más, es una herramienta psicológica
que te muestra por qué ellos se alejan cuando te entregas, por qué vuelven cuando ya los olvidaste, y cómo puedes recuperar tu poder sin rogar, sin perseguir, sin perder tu esencia. Porque la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es respetada no está en la suerte, sino en lo que sabe. Y créeme, el tiempo no cambia a un hombre, pero la ausencia de una mujer consciente lo transforma. Así que no esperes que él entienda lo que tú ya puedes dominar. Conoce los secretos, comprende los patrones y deja que la vida haga su parte, porque el día que entiendas cómo funciona su mente, dejarás de ser su pensamiento constante y te convertirás en la lección que nunca podrá olvidar. Ahora ya lo sabes. Si él sigue pensando en ti, no es casualidad. Es porque despertaste algo que ni él mismo entiende, algo que lo supera, algo que lo confronta. Pero eso no significa que debas esperarlo, ni mucho menos idealizarlo. Significa que tienes un poder que ni siquiera tú habías notado, un poder que puede destruirte o elevarte, dependiendo de lo que hagas con él. Porque una mujer que no entiende la mente masculina vive a ciegas. Ama con intensidad pero sin estrategia. Entrega su corazón sin darse cuenta de que el otro juega con un tablero distinto. Y ese desconocimiento cuesta caro. Años de duda, lágrimas, desgaste emocional, pérdida de autoestima. Pero cuando entiendes cómo piensan ellos, todo cambia. Dejas de pedir amor y comienzas a inspirarlo. Dejas de esperar su mensaje y empiezas a decidir quién merece tu energía. Y sobre todo, dejas de ser parte del juego para convertirte en quien lo observa desde fuera, con calma, con poder, con sabiduría. Por eso siempre digo, hay dos tipos de mujeres, las que sufren sin entender y las que saben lo que pasa detrás del silencio. Las primeras esperan respuestas, las segundas ya las tienen. Y la diferencia entre ambas está en el conocimiento. Ese conocimiento está reunido en el manual de la mente masculina, 21 secretos, que ellos nunca confiesan. No es teoría vacía ni frases bonitas. Es una guía práctica basada en la psicología del comportamiento masculino. Allí entenderás por qué él se aleja justo cuando más parecía involucrado, por qué desaparece sin explicación y cómo puedes revertir esa dinámica sin perseguirlo, sin rogar y sin perder tu poder. Te advierto algo, quien ignora estos secretos repite los mismos errores, pero quien los aprende nunca vuelve a ser la misma, porque cuando comprendes cómo piensa un hombre, su confusión deja de afectarte. Ya no esperas, ya no dudas, ya no sufres, simplemente entiendes. Y cuando entiendes, todo cambia. Así que no dejes pasar la oportunidad de tener esta guía antes de que la retiremos. El enlace está en el primer comentario fijado. Descárgalo ahora, mientras sigue disponible, y empieza a mirar las relaciones desde un lugar de poder, no de necesidad. Recuerda, los hombres respetan a quien los entiende, pero temen a quien los descifra. Y cuando tú dominas su mente, ellos dejan de ser un misterio, y tú te conviertes en la mujer que siempre quisiste ser, tranquila, segura y dueña de sí misma, porque al final, él puede seguir pensando en ti, pero esta vez será desde la distancia, pensando no en la mujer que perdió, sino en la lección que jamás podrá olvidar.